Imagina un tanque tan pesado que podría hundirse en el suelo antes de llegar al frente. Un vehículo blindado tan ancho que no cabía por la mayoría de los puentes soviéticos. Una máquina tan compleja que requería fábricas en diferentes partes del país solo para construirla por piezas, como si se tratara de una nave espacial y no de un arma terrestre. No es ciencia ficción. Es el Objeto 279, uno de los proyectos más extravagantes jamás concebidos por la ingeniería militar soviética. Durante décadas, este monstruo fue poco más que una nota al pie en archivos polvorientos. Pero hoy, al revelar sus secretos, descubrimos algo más que una simple pieza de metal. Descubrimos un intento de la Unión Soviética de desafiar todas las leyes prácticas de la guerra mecanizada, y lo que es peor, un tanque tan radical que fue eliminado antes incluso de entrar en combate. ¿Por qué tenía 4 orugas? ¿Por qué su blindaje parecía diseñado para sobrevivir a un apocalipsis? ¿Qué tiene que ver un sistema de misiles secreto, un proyectil de alta energía y una torreta sellada como un submarino con este tanque? Algunos rumores afirman que podía disparar mientras se movía a través de pantanos, otros que fue diseñado para seguir operando después de una explosión atómica. Pero la verdad es aún más extraña. Hay detalles tan absurdos y contradictorios que te harán preguntarte si esto fue un experimento militar o un delirio metalúrgico con respaldo estatal. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos vas a descubrir la parte más incómoda de este proyecto. Cómo el mismo deseo de construir una máquina invulnerable terminó convirtiéndola en un fracaso imposible de mantener en secreto. En 1954, mientras Occidente apostaba por tanques más ligeros y móviles, en la Unión Soviética surgía una idea radical: crear un coloso blindado que pudiera avanzar a través de nieve profunda, pantanos sin fondo y los restos de un posible conflicto nuclear. El objetivo no era simplemente atravesar el campo de batalla, era dominarlo con una presencia tan absurda como imparable. Este concepto fue encargado al legendario Instituto UNIU-100 y a la oficina SKB-2 de la planta de Leningrado, bajo la dirección de Leonid Troyanov. Y lo que nació de allí fue más que un vehículo, fue un manifiesto de ingeniería soviética llevada al extremo. Lo llamaron Objeto 279, pero entre los ingenieros el apodo era más revelador: el caballo de Troya. El tanque no tenía 2 orugas, tenía 4. Una configuración que parecía diseñada por alguien que odiaba las leyes de la física. Esta disposición le permitía una estabilidad sin precedentes, pero también lo convertía en una pesadilla logística. Las pruebas de movilidad planificadas para 1957 se retrasaron repetidamente. No porque la idea fuera mala, sino porque el monstruo era demasiado complejo para nacer fácilmente. Las primeras torretas se fundieron en la fábrica de Mariupol. Los cascos se forjaron en Chelyabinsk. El motor vino de Sverdlovsk. Era como si se tratara de una criatura ensamblada a partir de partes recolectadas en distintos puntos del país. Cada componente representaba una apuesta técnica distinta: blindaje curvado, antirradiación, sistemas automáticos de recarga, estabilización doble del cañón, una torre que parecía más una cápsula espacial que una pieza militar. El primer prototipo se completó en 1959. Rodó más de 500 kilómetros y su motor estuvo en funcionamiento durante 86 horas. Fue presentado no solo a militares, sino a la élite política. Pero detrás de esta demostración triunfal se escondía un problema imposible de ignorar. El tanque era tan innovador que apenas podía mantenerse por sí mismo. Un segundo prototipo fue ensamblado. Un tercero comenzó a tomar forma, pero nunca se completó. No por falta de recursos, sino porque el proyecto entero empezaba a parecer demasiado absurdo, incluso para sus propios creadores. Era como si, al intentar construir el tanque perfecto, hubieran olvidado que éste debía operar en el mundo real. Pero el Objeto 279 no murió en silencio. Antes de que se cancelara oficialmente, sus ideas más radicales fueron recicladas en proyectos aún más secretos. Un sistema de misiles llamado Sprut, un cañón experimental de energía extrema conocido como Striela, e incluso un prototipo de vehículo de combate con turbina de gas. Ninguno de ellos vio la luz del día, porque todos heredaron lo mismo que hizo fallar al Objeto 279, su propia ambición desmedida. A primera vista,
El objeto 279 podría parecer simplemente un tanque grande, pero al observar su estructura interna, uno se da cuenta de que no se trataba solo de tamaño, sino de una reorganización total del espacio, diseñada para sobrevivir en un mundo donde ya nada era normal. El conductor, por ejemplo, no se sentaba en una posición tradicional. Estaba hundido entre las orugas, en una especie de cápsula protegida, justo en la parte más baja del casco. Era una solución pensada para reducir la altura total del vehículo, lo cual tenía sentido. Si uno olvidaba por un momento que encima había una torre de más de 300 milímetros de grosor. Frente a él, un panel de instrumentos con todo lo necesario para controlar una máquina de más de 60 toneladas. Encima, 3 periscopios TNPU 185A1. Detrás, 2 cilindros de aire comprimido para encender el motor. Y a su lado, extintores de dióxido de carbono y un sistema de bombeo de agua para emergencias. Había incluso una escotilla de escape bajo su asiento, una especie de puerta secreta hacia el suelo, en caso de que todo lo demás fallara. Durante la noche, los visores normales se reemplazaban por dispositivos de visión nocturna TVN-2T UROL, permitiendo al conductor moverse a ciegas con una claridad sorprendente para la época. Todo esto encerrado en un compartimento hermético, como si el conductor estuviera pilotando una nave de exploración interplanetaria. El compartimento de combate, en el centro del tanque, era igual de futurista. La torre estaba equipada con el sistema de estabilización Groza 1, visores nocturnos TPN-1 Luna 2 y un telémetro óptico con una precisión que rivalizaba con equipos de artillería naval. El comandante y el artillero se sentaban a la izquierda del cañón, uno detrás del otro, mientras el cargador se ubicaba a la derecha. Todo el piso giraba con la torre, permitiendo a los tripulantes moverse como si estuvieran en un carrusel blindado. Para mantener el aire limpio durante el disparo, un ventilador de sobrepresión extraía gases residuales mediante un complejo sistema de válvulas. Y si el motor no estaba en funcionamiento, los gases salían por tomas de aire especiales. En caso contrario, eran succionados al motor y expulsados junto con el escape. El mismo sistema, en invierno, calentaba el compartimento aprovechando el aire recalentado del sobrealimentador del motor. Esto no era comodidad, era supervivencia en climas extremos. La torre, por su parte, era casi una fortaleza independiente. Encima del asiento del comandante se encontraba una cúpula con 5 visores TNPA y un visor central TPKU que podía ser reemplazado por un dispositivo nocturno TKN1T USOR. Una luz infrarroja OU3 iluminaba el campo de batalla, mientras un limpiador mecánico eliminaba el polvo de la óptica como si fuera el limpiaparabrisas de un coche. El comandante podía controlar la rotación horizontal de la torre, aunque no la elevación del cañón. Para eso estaba el artillero, que tenía su propio visor TNPU en el techo. Todos los asientos estaban acolchados, podían reclinarse o ajustarse en altura, y cada miembro de la tripulación tenía su propia escotilla. La del comandante medía 618 milímetros de diámetro, mientras que la del cargador era un poco más pequeña, 530. Eran detalles aparentemente menores, pero en una estructura de metal fundido de más de 30 toneladas. Cada centímetro tenía su razón de ser. Lo que más llama la atención es que, incluso en este entorno de acero, cada elemento parecía pensado para el ser humano que debía habitarlo. Y sin embargo, todo el diseño gritaba una contradicción. El tanque protegía al hombre, pero también lo encerraba. Lo convertía en parte de la máquina, en un engranaje más dentro de un gigante que, en su búsqueda de invulnerabilidad, comenzaba a rozar lo inhumano. En la parte trasera del objeto 279 se encontraba su corazón, un motor de 16 cilindros en forma de H, con una potencia de casi 1000 caballos. Pero no era solo la potencia lo que asombraba, era la manera en que cada componente estaba dispuesto como si fuera un sistema de vida artificial. El motor, de diseño horizontal, estaba rodeado por radiadores, purificadores, sistemas de calefacción, bombas de agua y tanques de aceite, todo sellado y encajado como si la máquina necesitara respirar por sí sola.
El sistema de combustible era igual de elaborado. En lugar de almacenar el combustible dentro del casco, lo escondieron en dos enormes vigas laterales del tren de rodaje. Esto no solo disminuía el riesgo de incendio en caso de impacto directo, sino que además liberaba espacio interno para municiones y otros sistemas. Las vigas albergaban 6 compartimientos separados, con una capacidad total de 1.140 litros, más 2 tanques externos desmontables que sumaban otros 150 litros. En total, una capacidad de 1.290 litros, lo que permitía al tanque recorrer hasta 300 kilómetros por carretera. El sistema de refrigeración del motor no se quedaba atrás en complejidad. Usaba una circulación forzada de líquido, 2 eyectores para el aire, válvulas automáticas para impedir que el agua entrara al motor durante el cruce de ríos, y una serie de filtros para garantizar que ni el polvo ni el barro pudieran comprometer el sistema. Había incluso una caldera con sistema de inyección y una bomba que permitía calentar el motor antes de arrancarlo en climas extremadamente fríos. El sistema de escape también era digno de una central térmica en miniatura. Combinaba los gases de 4 cilindros por lado, pasaba por silenciadores y utilizaba válvulas automáticas que sellaban el motor durante inmersiones. Todo esto para permitirle al tanque cruzar profundidades de hasta 5 metros sin ahogarse. Pero donde la ingeniería rozaba lo surrealista era en la transmisión. El tanque no tenía un embrague convencional. El cambio de marcha se realizaba mediante un sistema hidráulico con una palanca que ofrecía 5 posiciones: automático, segunda, primera, neutro y reversa. En modo automático, la transmisión decidía por sí misma cuándo cambiar de marcha según la velocidad del vehículo. Un sistema de embrague libre permitía que el tanque fuera remolcado o bajara por pendientes frenando solo con el motor. La caja de cambios pesaba más de 1,5 toneladas y requería un sistema de enfriamiento independiente con 3 radiadores. Los frenos, hechos de una aleación cerámico-metálica, se controlaban hidráulicamente y podían ser activados simultáneamente con un solo pedal, sin importar la posición de las palancas de dirección. Esta funcionalidad era esencial en un vehículo que pesaba más de 60 toneladas y podía alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Y si la mecánica ya parecía un desafío, la suspensión lo llevaba al límite. Nada de barras de torsión. Aquí se instaló una suspensión hidráulica de alta presión, combinada con un tren de rodaje de 4 orugas, cada una con 6 ruedas y 3 rodillos de retorno. Las orugas eran de eslabones pequeños, con un diseño que permitía la tracción incluso en barro profundo o nieve blanda. El tanque podía seguir avanzando incluso si perdía una oruga entera de cada lado. Se construyó incluso una variante con suspensión neumática, que ofrecía aún mayor suavidad y velocidad promedio en terreno irregular. Pasó las pruebas con éxito, pero fue cancelada junto con el resto del proyecto, como si el sistema fuera demasiado avanzado para el contexto que lo rodeaba. El objeto 279 era más que una máquina. Era un laboratorio rodante, un experimento móvil que reunía soluciones adelantadas a su tiempo. Pero a cada nuevo avance se añadía una nueva capa de complejidad, como si la perfección técnica caminara de la mano con su propia condena. Porque cuanto más sofisticado se volvía este gigante, más lejos estaba de la realidad del campo de batalla. El objeto 279 no solo fue diseñado para cruzar ríos, escalar pendientes o atravesar pantanos. Fue construido con la idea de sobrevivir a un entorno completamente alterado por una explosión de gran escala. Por eso, además de su monstruosa armadura y sus 4 orugas, estaba equipado con un conjunto de sistemas que normalmente se encontrarían en submarinos o instalaciones selladas de investigación. El sistema TDA permitía generar pantallas de humo inyectando combustible vaporizado directamente en los tubos de escape. El resultado era una densa nube que ocultaba al vehículo en cuestión de segundos, pero esto era apenas un detalle comparado con su capacidad de inmersión. Gracias a un conjunto de válvulas, respiraderos y una bomba centrífuga de 150 litros por minuto, el tanque podía prepararse para vadear aguas de hasta 5 metros de profundidad en solo 20 minutos. Para mantener la orientación bajo el agua, se instaló una brújula giroscópica GPK 48. Y para que el motor siguiera funcionando sin que el agua lo inundara, se utilizaron 48 válvulas automáticas que sellaban las entradas en cuanto la presión del aceite bajaba, indicando contacto con el líquido.
Todo estaba pensado para convertir al tanque en una cápsula autosuficiente. Pero lo más perturbador estaba en el sistema de protección NBQ. El tanque era capaz de operar en zonas contaminadas por radiación o agentes químicos. Utilizaba un ventilador de presión positiva que generaba un exceso de aire en el interior, evitando que las partículas externas entraran. Si un sensor RBIC-1 detectaba radiación ultravioleta intensa, como la generada por una detonación, el sistema sellaba automáticamente todas las entradas y activaba el filtrado de aire. Esto ocurría en menos de medio segundo. Para lograr esta estanqueidad, el vehículo contaba con juntas de goma en todas las escotillas, un sellado inflable entre la torreta y el casco y cubiertas especiales para los visores. El visor del comandante, por ejemplo, estaba reforzado con cristal sellado. Incluso los visores del telémetro estaban protegidos por mangas de goma. El aire que entraba al interior pasaba por 24 ciclones que garantizaban una pureza superior al 99%. Y en caso de incendio, el sistema automático de extinción rosa entraba en acción, activado por sensores térmicos o manualmente. Era tan rápido que podía sofocar una llama antes de que se propagara, liberando dióxido de carbono con una precisión quirúrgica. La electricidad del vehículo operaba con un sistema de 24 voltios, alimentado por 4 baterías de 12 voltios y un generador S103B. Para las comunicaciones se utilizaba una radio R113 Granat y un intercomunicador interno R120. Todo esto puede parecer excesivo, y lo era, pero en la mente de sus diseñadores no se trataba de exageración, se trataba de anticiparse a un mundo donde los tanques tradicionales ya no podrían sobrevivir. El objeto 279 no fue hecho para la guerra que se conocía, fue hecho para la guerra que todos temían. Una guerra que, por suerte, nunca llegó, pero su sola existencia nos recuerda cuán cerca estuvimos de convertir el apocalipsis en una ecuación técnica. El armamento principal del objeto 279 era un cañón estriado M65 de 130 milímetros, acompañado de un sistema de recarga semiautomático y una ametralladora pesada KPVT de 14,5 milímetros montada de forma coaxial. Este conjunto no solo representaba una potencia de fuego considerable, sino también una complejidad técnica digna de una nave espacial. Cada disparo era el resultado de una cadena de mecanismos que involucraban cintas, bandejas, elevadores neumáticos y dispensadores sincronizados. El sistema de recarga automática podía almacenar 13 proyectiles listos para ser utilizados. Los cartuchos, de carga partida con vainas parcialmente combustibles, eran transportados mediante 2 cintas metálicas, una para los proyectiles, otra para las cargas. Ambos tipos eran completamente intercambiables dentro del cargador, lo que permitía al comandante seleccionar el tipo de munición según la situación. La cadencia de fuego alcanzaba entre 6 y 7 disparos por minuto, una cifra impresionante para un arma de este calibre. La mira óptica TPDS-36A ofrecía un aumento de 8 veces y podía medir distancias de hasta 4.000 metros. A esto se sumaba una mira nocturna TPN-1 Luna 2, utilizada en combinación con un foco infrarrojo L2. El cañón también estaba equipado con un expulsor de gases que eliminaba el humo tras cada disparo, protegiendo la visibilidad dentro del compartimento. El sistema de estabilización electrohidráulico GROSA 1 permitía apuntar el arma en 2 planos, con velocidades de entre 0,005 y 4,5 grados por segundo en vertical y hasta 18 grados por segundo en horizontal. Aunque el artillero tenía el control principal, el comandante podía asumir el control de la rotación horizontal desde su panel, aunque sin control sobre la elevación. Uno de los detalles más inusuales del diseño era que, durante la carga automática, el cañón debía colocarse en una posición específica, medio grado por encima de la horizontal. Solo entonces se activaba una luz verde que autorizaba el disparo. El proyectil era introducido automáticamente, pero la carga debía ser colocada manualmente sobre la bandeja por el cargador, quien luego presionaba un botón para enviarla a la recámara. Todo esto ocurría en un espacio limitado, dentro de una torre que rotaba con sus tripulantes. El tanque también estaba equipado con armamento auxiliar, 2 fusiles AKs de 7,62 milímetros con 600 balas, 20 granadas F1 y una pistola de señales
SPH-4 con 20 cartuchos de bengalas. A pesar de su tamaño y peso, el objeto 279 no era simplemente una fortaleza sobre orugas, era también un sistema de armas integral, diseñado para operar de forma autónoma en situaciones límite. Pero este nivel de sofisticación venía con un precio. El sistema de estabilización, por ejemplo, tenía una desventaja crítica. En modo automático, bloqueaba la escotilla del conductor, impidiendo su apertura. Un fallo de diseño que en condiciones de emergencia podía tener consecuencias desastrosas. Y esa era la paradoja final del objeto 279. En su intento por ser invencible, se volvió vulnerable a su propia complejidad. Cada avance técnico añadía una nueva capa de fragilidad. Cada solución generaba un nuevo problema. Lo que debía ser el tanque más poderoso de su tiempo terminó siendo una leyenda encerrada en un museo. Una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando la ambición técnica deja atrás la lógica del campo de batalla.